Los Austríes, el auge y legado del Imperio Español. Hola a todos y bienvenidos a No me cuentes historias. Hoy nos sumergiremos en uno de los capítulos más fascinantes de la historia de España, los Austríes, centrándonos en dos de sus monarcas más emblemáticos, Carlos I y Felipe II. Exploraremos cómo estos reyes forjaron el vasto imperio español, su política exterior, la contrarreforma y el impacto que tuvieron en la sociedad peninsular. Así que prepárense para un viaje lleno de intrigas, poder y transformaciones que cambiaron el rumbo de la historia. Empezamos con Carlos I, también conocido como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Su reinado marcó el inicio de la hegemonía española en Europa y el Nuevo Mundo. Nacido en 1500, Carlos heredó un imperio que se extendía desde los Países Bajos hasta el Nuevo Mundo, pasando por Italia y grandes partes de América. Su ascenso al trono no fue sencillo, tuvo que lidiar con conflictos internos, como las revueltas de los Países Bajos y las tensiones religiosas que se gestaban en Europa. Carlos I fue un monarca dedicado y ambicioso. Su política exterior se caracterizó por la expansión territorial y la defensa de la fe católica. Una de sus mayores preocupaciones fue la amenaza de la Reforma protestante. Carlos intentó mantener la unidad religiosa en sus dominios, enfrentándose a figuras como Martín Lutero. Sin embargo, las tensiones religiosas eventualmente llevaron a conflictos que erosionaron su poder y contribuyeron a la fragmentación del imperio. Durante su reinado, Carlos I también se enfrentó a desafíos económicos. La llegada de grandes cantidades de metales preciosos de América generó inflación y desequilibrios económicos. A pesar de estas dificultades, su legado como constructor del Imperio Español es innegable. Logró mantener una vasta red de territorios bajo su control, pero también sentó las bases para los conflictos que vendrían después. Tras la abdicación de Carlos I en 1556, su hijo Felipe II asumió el trono, llevando el Imperio Español a su cenit. Felipe II es quizás uno de los monarcas más conocidos de la historia española, famoso por su determinación y su mano de hierro. Su reinado estuvo marcado por una política exterior agresiva y una defensa ferviente del catolicismo, especialmente durante la Contrarreforma. Felipe II heredó un imperio que ya era vasto, pero él lo expandió aún más. Bajo su mandato, España controló territorios en Europa, América, Asia y África. Este imperio global le permitió a Felipe consolidar el poder de España como una de las primeras potencias mundiales. Sin embargo, mantener este imperio también trajo consigo enormes desafíos logísticos y financieros. Una de las mayores preocupaciones de Felipe II fue la amenaza protestante en Europa. La famosa Armada Invencible, lanzada en 1588, fue un intento fallido de invadir Inglaterra y restaurar el catolicismo. Este evento no solo marcó el declive de la supremacía naval española, sino que también simbolizó las limitaciones del poder de Felipe II. A pesar de sus éxitos, su reinado también estuvo plagado de fracasos que eventualmente contribuyeron a la disminución del Imperio Español. La Contrarreforma fue otro pilar fundamental durante el reinado de Felipe II. Esta fue una respuesta directa a la Reforma protestante y buscaba reafirmar la autoridad de la Iglesia católica. Felipe II apoyó activamente las medidas de la Contrarreforma, financiando la construcción de iglesias, el fortalecimiento de la Inquisición y la promoción de la doctrina católica. Esta política no solo tuvo un impacto religioso, sino que también influyó profundamente en la sociedad peninsular. En la sociedad española, los Austríes dejaron una huella imborrable. La centralización del poder monárquico bajo Carlos I y Felipe II transformó la estructura política del país. Se fortalecieron las instituciones gubernamentales y se consolidó la autoridad real, lo que a su vez limitó el poder de la nobleza y otras clases sociales. Esta centralización también facilitó la administración de un imperio tan vasto, aunque a un costo significativo en términos de recursos y estabilidad interna. La economía durante los Austríes estuvo fuertemente influenciada por la explotación de los recursos americanos. La minería de plata en lugares como Potosí y Zacatecas generó enormes riquezas para la corona, pero también provocó una dependencia excesiva de los metales preciosos, lo que contribuyó a la inflación y a la decadencia económica a largo plazo. Además, la constante guerra y el gasto militar drenaron las arcas del imperio, llevando a una crisis fiscal que sería difícil de superar. La vida cotidiana en la España de los Austríes también experimentó cambios significativos.
La influencia de la Iglesia Católica se intensificó, no solo en términos religiosos, sino también en la educación y la cultura. Las órdenes religiosas jugaron un papel crucial en la difusión de la fe y en la implementación de las políticas de la Contrarreforma. Al mismo tiempo, la censura y la Inquisición limitaron la libertad de pensamiento y expresión, creando una sociedad altamente controlada y conservadora. Sin embargo, no todo fue oscuridad durante este periodo. La España de los Austríes también vivió un auge cultural conocido como el Siglo de Oro. Este fue un tiempo de florecimiento en las artes, la literatura y las ciencias. Grandes figuras como Miguel de Cervantes, Lope de Vega y el Greco emergieron, dejando un legado que aún hoy en día es celebrado. La riqueza del imperio permitió el mecenazgo de las artes, promoviendo un ambiente creativo que contrastaba con las tensiones políticas y religiosas de la época. Pero ¿cómo llegaron estos reyes a tener tanto poder y cómo gestionaron un imperio tan extenso? La clave estuvo en la combinación de herencia, matrimonios estratégicos y una administración centralizada eficiente. Carlos I heredó territorios de sus abuelos, Fernando e Isabel, y mediante matrimonios como el de Felipe con María Manuela de Portugal, expandió aún más su influencia. La burocracia creada durante su reinado permitió una administración más efectiva, aunque también creó una dependencia excesiva del monarca para la toma de decisiones. La política exterior de los Austríes fue una mezcla de diplomacia y conflicto. Carlos I intentó mantener la paz en Europa mediante alianzas matrimoniales y tratados, pero las tensiones religiosas y territoriales eran difíciles de controlar. Felipe II, por su parte, adoptó una postura más agresiva, involucrándose en múltiples guerras para expandir y defender el imperio. Estas guerras, aunque inicialmente exitosas, a la larga agotaron los recursos del imperio y debilitaron su posición en el escenario internacional. Finalmente, reflexionemos sobre cómo los Austríes moldearon la España moderna. La centralización del poder y la influencia de la Iglesia Católica perduraron mucho después del fin de la dinastía. La estructura administrativa y las instituciones creadas durante este periodo sentaron las bases para el desarrollo futuro del Estado español. Además, la vasta herencia cultural y artística del Siglo de Oro sigue siendo un pilar de la identidad española contemporánea. En conclusión, los Austríes en España, representados por Carlos I y Felipe II, fueron figuras cruciales en la formación del Imperio español y en la configuración de la sociedad peninsular. Su legado es un testimonio de la grandeza y las contradicciones de un imperio que, en su apogeo, dominó el mundo conocido, pero que también enfrentó desafíos internos y externos que eventualmente llevarían a su declive. La historia de los Austríes nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre poder, religión y cultura, y sobre cómo estas fuerzas pueden moldear el destino de una nación. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de los Austríes en España. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a No Me Cuentes Historias para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. ¡Hasta la próxima!